Hola, mucho gusto. Estamos en Portal Elite y vamos a colocar en perspectiva una de las materias que usted seguramente ha visto de manera recurrente y tiene que ver con lo que ocurre en la península coreana. Démosle el contexto a esto. Primero, recordar que el episodio que allí sucede es una guerra técnicamente que no ha cesado. Esto quiere decir que en 1953, cuando se puso punto final, se hizo un armisticio. Ese armisticio del 53 tenía una expectativa y era partir de ahí para construir luego un documento, un tratado o un acuerdo que pusiera real término a la guerra que finalmente termina dividiendo a la península coreana en una república de Corea del Norte de estructura socialista o comunista y una Corea del Sur de una estructura vinculada hacia las partes más occidental, si se quiere, con más vínculos con Estados Unidos, porque le estoy hablando es de lo que es lo que deja la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos tenemos que remontar tanto para poder entender el origen de lo que ocurre en la península coreana. Tenemos una nación, Corea del Norte, que fue tomada por la dinastía Kim, que ha sido gobernada, fue fundada por Kim Il-sung, como el padre, que así lo hacen aparecer. Él estructura esta nación, le da un sello y un vínculo estalinista muy vinculado hacia la entonces Unión Soviética, con sólidos lazos también con China. En tanto, Corea del Sur hace una cosa que se conecta con Estados Unidos, por supuesto, después de Estados Unidos haber participado activamente con Japón y se vincula en lo que ya vamos a llamar los dos bloques ideológicos. Entonces, una Corea queda en la parte socialista, la otra Corea, la del sur, queda en la parte occidental, llamada así, o de democracias, que es como se conoce. Sin embargo, y esto es muy importante que usted lo sepa, las dos Coreas tuvieron caminos distintos. Una, la del sur, que era una nación pobre, comienza a emprender un camino que la va a llevar de ser una nación muy empobrecida a ser una potencia que ha llegado a ocupar la 10ª ubicación como economía a nivel global. Y esto es las ayudas que en su momento hizo Japón, las ayudas económicas que en su momento hizo Estados Unidos, y de pronto esto explota en el mejor entendido de las palabras y aparecen los chaebols, que son conglomerados industriales, aparecen fábricas y nombres famosos, Samsung, para solamente mencionar algunos de los nombres de ellos, y un proceso de industrialización y de gran potencia económica y de dinamismo económico inserto en esta economía. Por el otro lado, los Kim, al adoptar la idea socialista, quedan recluidos y esto se acentúa mucho con el desplome de la Unión Soviética. Esto causa entonces que se aferren más a convertirse en una nación focalizada en construir un gran aparato y una gran maquinaria de guerra. En eso es que se ha dedicado la dinastía Kim, que es dedicar parte importante de lo poco que producen a tener una formidable máquina de guerra. ¿Por qué? Porque existe este armisticio y en el paralelo que divide a Corea del Norte y Corea del Sur es la zona más militarizada a nivel mundial. Ha llegado en su momento a tener esa línea fronteriza hasta 1 millón de soldados. Una distancia, para que ustedes se formen una idea, es de aproximadamente 4 y 5 metros, en donde está un soldado de Corea del Norte y un soldado de Corea del Sur mirándose fijamente a los ojos, y esto ha ocurrido en los últimos 60 años. Pues bien, tenemos que con el ascenso del tercero de la dinastía Kim, Kim Il-sung, a la muerte de su padre, este jovenzuelo de 26-27 años, a quien el poder le llega porque sus hermanos mayores, y uno de ellos toma el camino de irse a Japón y de no salirse o salirse totalmente de las líneas y las conductas de formación, entonces le llega el poder ante esta súbita muerte. No lo reemplaza, y como es una dinastía familiar, no toma el poder ni un viejo general de Corea del Norte,
ni alguien que pudiera ser parte de la estructura del Partido de los Trabajadores, que es donde descansa el verdadero poder de esa nación, dominada, por cierto, por los Kim. Esto es, tíos, primos, sobrinos, dominan la estructura militar, la cúpula militar, y dominan también el Partido de los Trabajadores, que es el verdadero eje del poder. Entonces ellos han llevado un proceso de perfeccionamiento militar, han hecho y han tenido desarrollos nucleares hasta poder contar con bombas atómicas. Se presume que son 6 las que tienen. Y además un sistema balístico, los Taekwondo, que en versiones 1, 2 y 3 intentan llegar en su aspiración hasta 8.000 kilómetros de recorrido portando una bomba nuclear, contando con una fuerte marina, contando con más de 1.200.000 efectivos militares que están dispuestos las 24 horas ante una eventualidad. En el último tiempo hemos visto más a una Corea del Norte chantajeando al mundo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad nuclear. Si no tuviera esa capacidad nuclear, si no tuviera la bomba, si no hubiera llegado a ese estado, seguramente no estaría en esta capacidad de chantajear. Entonces, cada vez que tiene deficiencias o por inundaciones o por sequías y su población se muere literalmente de hambre, ha habido sequías que le ha costado la vida a 2 millones de personas, con los desastres humanos que eso significa, entonces se levantan los líderes que tienen a una población sometida diariamente a propaganda. Hay una sola radio oficial, hay una sola televisión oficial, hay un solo diario oficial, pero todo el día bombardeando consignas de alabanzas a la dinastía Kim y diciéndole a los coreanos del norte que ellos están en guerra contra Estados Unidos, contra sus hermanos de Corea del Sur y por supuesto contra Japón. Entonces uno, técnicamente, nace en guerra y muere en guerra en Corea del Norte. Y todos los impulsos diariamente van en esa dirección. Ellos necesitan seguir construyendo este mensaje guerrero de modo de tener sometida a la población de Corea del Norte, que no tiene acceso ni a internet, porque eso está muy restringido y por lo tanto no conocen un mundo distinto a un mundo de guerra. Y sobre ese pavor del desastre nuclear, que los japoneses lo conocen y que los coreanos del sur no quieren que les destruya el país, ellos reciben con frecuencia la respuesta a su chantaje, que es recibir petróleo, ayudas de alimentos y otras cosas. Pero lo que agravó la situación fue lo siguiente. En diciembre ellos hicieron un lanzamiento balístico de un misil. La comunidad internacional se molestó y dijo, señores, les vamos a aplicar sanciones. Kim Il-un, este jovenzuelo de 26, 27 años, no sabemos exactamente, pero por ahí bordea la edad, no es el único responsable de lo que esto ocurra. No es él realmente. Es la dinastía que tiene generales, que tiene miembros del Partido de los Trabajadores y toda esta cosa, los que arman esta estrategia del terror. Y él simplemente se convierte en vocero. Y lo último que han hecho es que en el mes de enero hicieron una prueba nuclear y ahí China, que ha sido el aliado, el factor de contención para las sanciones, tuvo que plegarse a unas duras sanciones que le aplican al régimen de Pyongyang. Respuesta entonces a esas sanciones es endurecimiento del discurso, cortan el armisticio, cortan documentos que se habían firmado de no agresión y finalmente cortan el teléfono, porque hay un teléfono que unía Pyongyang de Seúl, de manera que cualquier incidente se pudiera atender al máximo liderazgo. Hoy eso no ocurre. Entonces, puede ocurrir y puede suceder que en algún minuto suceda un incidente o un accidente, o puede que haya un acto de provocación de Corea del Norte, y eso es lo que el mundo realmente le teme, que en una situación demencial se pudiera dar este incidente con unas consecuencias inesperadas. Estados Unidos ha hecho ejercicios con Corea del Sur de manera de mandar también una señal. Pero aquí el gran perdedor hasta el día de hoy es el nuevo presidente de China, Xi Jinping, porque China es el que en su órbita le corresponde geopolítica el control de Corea del Norte. La pregunta es, ¿perdieron los chinos el control de Corea del Norte? ¿O de tanto dejarlo operar, ellos están también pagando unas consecuencias?
Porque si algo ocurre en la península coreana, por ejemplo, un incidente o un principio de guerra o un conato de guerra o una situación, los grandes perdedores, primero, claro, la paz mundial podría perder. Segundo, ¿para qué menciono los organismos internacionales? Pero tercero, el gran perdedor es China. ¿Por qué? Porque Corea del Norte está bajo la tutela de la República de China. Y frente a ese hecho, Xi Jinping, el nuevo presidente, está obligado a resolver la siguiente pregunta. ¿Dejará que arda en fuego la península coreana o ejercerá el liderazgo que ellos están buscando de convertirse en una potencia mundial? Soy Libardo Buitrago del portal Elite, colocando en perspectiva esta situación de la península coreana.